El día de hoy hablaremos de toxicodinamia y acción de los tóxicos en el organismo. La toxicodinamia se refiere al modo de acción o mecanismos de interacción molecular de las sustancias originales o de sus metabolitos con los sistemas biológicos del huésped, a partir de las cuales se producen efectos tóxicos. Podríamos definirlo de otra manera, es como el efecto continuado una vez se da el proceso de toxicocinética, en donde se da la absorción de la sustancia tóxica y esta se disemina por todo el cuerpo y llega a los órganos o tejidos dianas. Es allí en donde va a generar un efecto significativo sobre cada uno de los órganos del organismo receptor de la sustancia tóxica. ¿Cuál es el interés de la toxicodinamia? Pues este conocimiento nos permite comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico y estimar la probabilidad que tiene una sustancia química de provocar efectos adversos en el organismo vivo. A su vez, nos permite aplicar pruebas diagnósticas e interpretar los datos aportados por la toxicología descriptiva. También nos permite establecer procedimientos para prevenir o contrarrestar los efectos tóxicos y proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicaciones, a través del estudio del uso de los antídotos. Los tóxicos ejercen su acción sobre el organismo de dos maneras diferentes. Una de ellas es produciendo alteraciones o lesiones a nivel estructural y la otra es a nivel funcional. Cuando se habla de alteraciones del tipo estructural, se refiere a la destrucción o muerte celular o a las lesiones en las membranas celulares que puede conllevar a daños en los organelos subcelulares. Esta destrucción total o parcial de las células pues interrumpen su correcto funcionamiento, conllevando a la necrosis y por ende a la desaparición de la célula. Los organelos subcelulares que tienden a verse afectados con mayor predisposición son el retículo endoplásmico, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, el citoesqueleto y el ADN. Todo esto conlleva a problemas a nivel funcional de cada uno de los órganos. Estas alteraciones también se pueden considerar de tipo funcionales, o sea que no se daña la estructura, sino que se daña exclusivamente la función de la célula. Esto se puede derivar de alteraciones en el ADN o de la inhibición enzimática en muchos procesos fisiológicos, debido a la modificación de la permeabilidad de la membrana o alteraciones en la reproducción. Hablemos ahora de los mecanismos de acción. ¿Cuáles son esas estrategias que utilizan los tóxicos para afectar el correcto funcionamiento de las células y pues en una mayor medida dañar los diferentes procesos o a las diferentes estructuras celulares? Muy bien, la acción bioquímica inicial es la responsable de esas perturbaciones fisiológicas y o anatomopatológicas derivadas de esta interacción del tóxico con el sistema biológico. Es allí en donde pues el enfoque de la toxicodinamia pretende desarrollar antídotos específicos que permitan hacer una detección precoz y a su vez contrarrestar el efecto del tóxico, pues evitando que se dé su mecanismo de acción. Los tóxicos pueden ejercer su acción de dos formas. Uno es la toxicidad global. En este caso, el tóxico ataca todas las células de manera indiscriminada, generando necrosis y muerte tisular de todas las células de determinado órgano. Este órgano tiende a destruirse y a perder su funcionalidad.
El otro tipo de acción es la toxicidad selectiva. En este caso, se refiere a la capacidad del tóxico a determinadas concentraciones a afectar determinados tipos de células. Como ven en la imagen, en este cerebro solo se ve la necrosis en determinadas células, mientras que en otras células, por el contrario, no hay ningún tipo de afectación. Esto se va a deber principalmente a dos tipos de mecanismos que son los responsables de esta toxicidad selectiva. El primero de ellos es la alteración de la concentración efectiva del tóxico en el lugar de acción, y esto se debe a la translocación generada por el efecto tóxico de la sustancia una vez entra en contacto con el órgano. En muchas ocasiones este proceso de translocación se deriva de los procesos de biotransformación o de metabolismo que explicamos en la clase anterior. El segundo mecanismo responsable de la toxicidad selectiva es la presencia o ausencia de dianas susceptibles a ser atacados por el tóxico. Como ustedes bien saben, las células target o los receptores target de determinadas sustancias son las que acoplan determinadas moléculas que van a permitir que se dé la absorción con mayor facilidad o la reacción del tóxico en determinados lugares de la célula. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos definir 6 tipos de mecanismos de acción que tienen los tóxicos para alterar el correcto funcionamiento y estructura de las células del organismo huésped. El primero de ellos es la alteración de la composición o fluidez de la membrana. El segundo es la generación de hipoxia. El tercero es la alteración a nivel de metabolitos esenciales. El cuarto es la alteración de actividades enzimáticas. El quinto, la alteración a nivel del material genético. Y el sexto es la generación de intermediarios reactivos. A continuación vamos a definir cada uno de ellos. Muy bien, como les decía, el primero es la alteración de la composición o fluidez de la membrana. Como ustedes bien saben, la membrana citoplasmática está constituida por enlaces, o más bien por fosfolípidos unidos entre sí, que evitan que muchas sustancias que se encuentran en el exterior puedan pasar con facilidad al interior de la célula. Y esto se debe principalmente a los enlaces de unión que hay entre ellos y a su capacidad anfipática, que significa que una parte de ellos es soluble al agua y la otra parte no. Por lo general la parte externa, que son la cabeza de los fosfolípidos, solo se mezcla fácilmente con las grasas, mientras que la parte interior, la cola del fosfolípido, es la que tiene la facilidad de mezclarse con el agua. Entonces esto hace que no todas las sustancias tengan la capacidad de unirse a ellos, sino aquellas que tienen características liposolubles. Entonces eso es lo que la función que tiene pues esta parte de la membrana, al servir como barrera para que no todas las sustancias entren al interior de la célula. Pero ¿qué pasa? Que hay unos tóxicos que tienen la capacidad de desestabilizar esta membrana al modificar el número de dobles enlaces entre los fosfolípidos y a su vez al modificar la cantidad de colesterol encargado de proporcionar la rigidez de la membrana. Y esto se debe, esta alteración en la fluidez se traduce en una dificultad o en una alteración en la transmisión de algunas sustancias, o en evitar que algunas sustancias entren con facilidad. ¿Qué tipo de sustancias son las que tienen esta capacidad de modificar
esta composición o fluidez de la membrana? Pues principalmente los digitálicos, sustancias utilizadas como controladores de plagas ambientales como es el DDT, y los anestésicos. Los digitálicos son medicinas que se utilizan para tratar ciertas afectaciones cardíacas, que lo que hacen es regular ciertas funciones a nivel de las células del corazón. En cuanto a los DDT, ya les había hablado que son sustancias que se utilizan en el control de plagas en los cultivos. Esta sustancia ha sido sustituida hace algunos años porque precisamente le descubrieron que tiene grandes efectos sobre el sistema nervioso central y sobre diferentes órganos del cuerpo de las personas que se encontraban expuestas a él. Él afecta la zona lipídica de la membrana, lo que provoca un estado de hiperexcitabilidad al favorecer la entrada de sodio y de otra serie de sustancias a la célula. Otra de las sustancias que genera este efecto sobre la composición de la membrana son los anestésicos, ya que originan una estabilización o impermeabilización de la membrana al sodio. Es lo que le da la rigidez cuando se le otorga, cuando se inyecta anestesia en una determinada zona del cuerpo. Ustedes saben que hay una bomba sodio-potasio donde se hace intercambio de ese fluido de estos iones del interior al exterior de la célula. Entonces, los anestésicos tienden a impermeabilizar la entrada del sodio al interior de la célula. El segundo mecanismo de acción es la generación de hipoxia. Ustedes saben que si no hay oxígeno en el interior de la célula, pues muchos de los procesos no se desarrollan de manera adecuada y la célula termina por necrotizarse, lo que termina dañando al órgano o al cuerpo o en general. Este tipo de hipoxias se presentan principalmente por asfixia física, asfixias bioquímicas o asfixias sutiles. La asfixia física es provocada por el desplazamiento del oxígeno del ambiente. Esto se desarrolla principalmente cuando algunos gases tóxicos están presentes en el ambiente y de una manera, sin darnos cuenta, por decirlo así, van desplazando el oxígeno presente en un determinado recinto y al final nosotros terminamos inhalando ese gas en vez de estar inhalando el oxígeno, que es el que es vital para muchos procesos de nuestro cuerpo. Este efecto se genera principalmente con el butano, con el anhídrido carbono y con el propano. El propano es el que se utiliza en las cocinas como fuente de energía para las llamas de los fogones. ¿Qué pasa? Que algunas veces la llave queda abierta y en recintos cerrados esta llave o este propano termina desplazando el oxígeno presente y termina generando una muerte lenta o muerte dulce que denominan, ya que la persona se va quedando dormida lentamente porque no se da cuenta que fue sustituido el oxígeno por este tipo de gas. Esto mismo ocurre cuando dejamos un vehículo encendido y empieza a liberar dióxido de carbono en un recinto cerrado, y esto ha sucedido en muchas ocasiones en personas que entran a los moteles y dejan los vehículos encendidos y terminan pues quedándose dormidos y los encuentran posteriormente muertos. Muy bien, seguimos con la asfixia bioquímica. Esta corresponde a la interrupción de los procesos oxidativos celulares y a su vez podemos considerar dos modalidades. La primera de ellas es la interferencia con el transporte de oxígeno de las células y la segunda es la inhibición
de los procesos enzimáticos implicados en la respiración tisular. ¿Qué hay aquí? Aquí sí hay oxígeno en el ambiente, pero a nivel interno, a nivel bioquímico, muchos de los procesos o de las reacciones que tenían como aceptor final el oxígeno se ven afectados, ya que hay moléculas que sustituyen ese oxígeno, generando de esta manera que los procesos no se den de manera adecuada. A su vez, el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina se ve reducido, ya que se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ya que se bloquean los, por decirlo así, receptores. Ya ustedes saben que la hemoglobina tiene unas cadenas que es la encargada de recepcionar el oxígeno y transportarlo a diferentes partes del cuerpo. Esa afinidad por el oxígeno se bloquea y termina la hemoglobina llevando menos oxígeno del necesario, desarrollando de esta manera necrosis en algunos tejidos en donde la cantidad de oxígeno que llega no es suficiente. Por último encontramos la asfixia sutil, que es originada por una hipoxia relativa que puede causar daño celular o al menos coadyuvar a su aparición. ¿Qué significa esta asfixia sutil? Son esos procesos en donde el cuerpo se queda sin oxígeno por determinado número de tiempo o por determinados minutos. En algunas ocasiones la persona recupera la entrada de oxígeno, pero algunas funciones del cuerpo ya no son las mismas, ya que se vieron afectadas por ese momento o ese instante en donde se generó una asfixia o una ausencia de oxígeno. Muy bien, el tercer mecanismo que encontramos es la alteración a nivel de los metabolitos esenciales. Cuando hablamos de metabolitos esenciales, nos referimos a aquellos aminoácidos que van a permitir la formación de una proteína funcional y específica de un proceso del organismo. Entonces, ¿qué sucede cuando el tóxico entra a alterar estos metabolitos esenciales? Pues ese metabolismo intermediario de la célula se ve afectado de dos formas especiales. Una es generando un déficit de algunos metabolitos esenciales que van a permitir el funcionamiento celular. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a producir algunos aminoácidos que van a desarrollar algunas proteínas en nuestro cuerpo. Y el segundo caso es que se sustituyen ciertos metabolitos en una cadena metabólica, originando un bloqueo denominado síntesis letal. O sea, ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la sustitución de la etionina por la metionina. ¿Qué pasa? Que en la generación de energía en el hígado se necesita de que esté presente la etionina, pero cuando este metabolito es reemplazado por la metionina, que es un análogo que es muy similar, este proceso de generación de energía se ve afectado. Si no hay energía en las células, muchos de los procesos no se desarrollan de manera adecuada. Muy bien, encontramos otro de los mecanismos de acción, que es la alteración de la actividad enzimática. Las enzimas en nuestro cuerpo son los catalizadores por excelencia de muchas reacciones que permiten el desarrollo y la transformación de muchas moléculas útiles o necesarias para la supervivencia celular. Cuando estas enzimas no funcionan de manera adecuada,
pues los procesos celulares se ven afectados. Entonces, ¿qué hacen los tóxicos? Básicamente dañan estas enzimas mediante procesos de inhibición o de destrucción o de sobreestimulación, y esto conlleva a que esos procesos, como la transformación, por ejemplo, de almidones o en glucosa, no se dé de manera adecuada cuando, por ejemplo, la amilasa que está presente en la saliva entra en contacto con los almidones que consumimos en los alimentos. Asimismo, vamos a encontrar ejemplos como es el caso de algunos insecticidas organofosforados que inhiben la acetilcolinesterasa, que está presente en procesos cognitivos, y esto se podría denominar una inhibición directa que tienen este tipo de insecticidas organofosforados. Ejemplo de ellos es el DDT. Por eso les decía, hay una afectación a nivel del sistema nervioso central y de procesos cognitivos. A su vez también encontramos que el plomo inhibe la ala deshidratasa, que también estaría afectando muchos procesos que nosotros desarrollamos en nuestro cuerpo y que son esenciales para nuestra supervivencia. El siguiente mecanismo es la alteración del material genético. Los tóxicos que utilizan este mecanismo producen, primero, lesiones en el propio núcleo, esto a través de la generación de radicales libres. Y segundo, pueden generar alteraciones en los mecanismos de replicación, de transcripción y de síntesis proteica. Como bien saben, el material genético es aquel que se transfiere de una generación a otra y va a codificar todas esas características fisiológicas o funcionales de cada uno de los organismos. Esto se da porque el ADN es transformado en ARN mensajero, y del ARN mensajero se generan los aminoácidos que codifican las proteínas que pues le dan el funcionamiento a nuestro cuerpo. Los tóxicos, como las nitrosaminas, tienen la capacidad de alterar este ADN y terminan generando mutaciones o alteraciones que pueden conllevar a patologías como el cáncer. Se relacionan estas nitrosaminas principalmente con cáncer a nivel del tracto digestivo, y se encuentran presentes principalmente en el consumo de cigarrillos o de tabaco, ya que las nitrosaminas son moléculas de nitritos presentes en estas sustancias o en el cigarrillo, que está compuesto por infinidad de sustancias que se podrían considerar cancerígenas. El mismo efecto lo vemos en las amanitinas, que inhibe la RNA polimerasa 2 con una disminución de la generación del RNA, y por ende se da una disminución en la síntesis proteica. Por otro lado, encontramos la colchicina, que inhibe la formación del hueso acromático, del uso acromático en la mitosis, bloqueando este proceso de multiplicación celular. El siguiente mecanismo que encontramos es la generación de intermediarios reactivos, o los famosos radicales libres. Un agente químico con un sistema biológico genera una metabolización de estos radicales libres. En otras palabras, cuando un agente químico es metabolizado por el cuerpo, puede generar un intermediario químicamente reactivo, que puede generar
por sí solo o con ayuda de algunos productos secundarios un daño o una lesión tisular generalmente grave o importante en las diferentes células de nuestro cuerpo. La mayoría de los radicales libres se pueden decir que son moléculas que tienen un número impar de electrones en su órbita externa. Por lo general, estos radicales libres tienden a generar un envejecimiento prematuro en cada una de las células. Esto es lo que se ve principalmente en personas que tienen edad cronológica temprana, por decirlo así, personas, por poner jóvenes de 17 años, que ustedes lo ven fisiológicamente, o cuando ustedes tienen esa primera impresión visual, pareciera que tuviera 25 o más años. Entonces esto se debe a este envejecimiento prematuro generado principalmente por la exposición a sustancias tóxicas que tienen la capacidad de generar estos intermediarios reactivos o radicales libres. Muy bien, entonces con eso ya definimos los diferentes tipos de mecanismos que utilizan los tóxicos para causar una afectación en los organismos huéspedes o en los organismos receptores. Entonces, muchas de las respuestas o de los procesos que se desarrollan en nuestro cuerpo, o más bien de esas acciones de los tóxicos, se ve reflejado en esos órganos encargados principalmente de hacer procesos metabólicos. Es entonces en donde vemos que los órganos que más comúnmente reciben afectación por parte de los tóxicos son los riñones, el hígado, el sistema nervioso, entre otros, pero lo principalmente son estos, ya que su estructura y su función está relacionado con esos procesos de transformación o de metabolismo de sustancias tóxicas, y algunos de ellos por su susceptibilidad o por la presencia de células diana o target, como es el caso del cerebro. A partir de esto podemos definir definir toxicidades teniendo en cuenta el órgano que se está afectando por el tóxico. Hablamos entonces de nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, entre otros. La nefrotoxicidad se refiere a esos daños o a esas alteraciones tóxicas que se generan en los riñones. Como ustedes bien saben, los riñones son los principales órganos de excreción del cuerpo. Su función principal es filtrar la sangre, removiendo los residuos y eliminándolos a través de la orina. Los daños en este órgano se pueden manifestar inicialmente a través del incremento en el contenido de proteínas en la orina y cambios en el volumen de la orina. Los mecanismos de acción de los agentes nefrotóxicos son principalmente la vasoconstricción, que genera una reducción del volumen de los vasos sanguíneos, conllevando a que se disminuya esa luz, por decirlo así, por donde circula la sangre, generando procesos de aumento de presión a nivel de los diferentes capilares o zonas del riñón, conllevando a posibles infartos o a posibles daños de las células de la nefrona. También este proceso hace que la cantidad de sangre a filtrar se vea afectada porque hay ese aumento del flujo sanguíneo en las células de los riñones. El otro mecanismo de acción es el daño directo a las estructuras especializadas de filtración dentro de los riñones, que son los glomérulos, túbulos proximales, distales
el asa de Henle. Esto genera un desbalance en la regulación de las sustancias reabsorbidas y que son importantes para el cuerpo, como es el caso de la glucosa y de algunos aminoácidos, y a su vez genera una acumulación indirecta de sustancias que deben ser eliminadas y que se consideran tóxicas. Como ustedes bien saben, en la nefrona se dan procesos de reabsorción de algunas sustancias y de eliminación mediante la orina de estos elementos que se consideran tóxicos para el cuerpo, o de desecho o de residuos. Los principales sustancias nefrotóxicas son el cadmio, el mercurio, el plomo y el cloroformo. Hablemos ahora de la neurotoxicidad. Como ustedes bien saben, el sistema nervioso es una red intercomunicada de neuronas que se distribuye por todo el cuerpo. Su función de regulación y control está ligada al resto de sistemas del organismo. Las alteraciones neurotóxicas se pueden manifestar en cambios en la frecuencia cardíaca y respiratoria, en la percepción sensorial, en la coordinación y hasta en los niveles cognitivos y comportamentales, lo que dificulta muchas veces su adecuada identificación, cuantificación y manejo. Como ustedes saben, existe el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el encargado de toda esa serie de movimientos involuntarios y voluntarios que están irradiados a partir de la espina dorsal. Entonces, este tipo de alteraciones genera ciertas condiciones o ciertos procesos de irritación, de euforia, de comportamentales en la persona, que algunas veces no los asocian con la presencia o la exposición a una sustancia tóxica. Muy bien, la hepatotoxicidad es el fenómeno o la acción de los tóxicos sobre los hepatocitos. Ustedes saben que el hígado es el órgano del cuerpo encargado de filtrar la sangre proveniente del tracto gastrointestinal, encargándose del almacenamiento y metabolismo de carbohidratos, de la formación de la bilis y de la urea, del metabolismo de las grasas y hormonas y de la biotransformación de aquellos agentes extraños que podrían considerarse tóxicos para el organismo. Entonces, los principales mecanismos de acción sobre los hepatocitos terminan afectando las diferentes células hepáticas y conllevan a una degeneración o necrosis de los tejidos y del órgano en conjunto. Los daños celulares ocasionan alteraciones funcionales hepáticas, las cuales se manifiestan en daños vasculares, en cirrosis, en hígado graso, en colestasis, en la formación de tumores, como lo podemos ver en las imágenes que están en la parte inferior. Ustedes podrían determinar una alteración hepática a partir del estudio o de la evaluación de las enzimas hepáticas, de las bilirrubinas, de las proteínas. Un buen diagnóstico por parte clínico podría determinar de manera correcta un efecto nocivo de alguna sustancia sobre el hígado. Muy bien, entonces hablemos ahora de la clasificación de la respuesta tóxica. Esta clasificación se va a dar principalmente por unos parámetros como es el alcance, la duración, entre otros. Desde el punto de vista del alcance, podemos clasificar esta respuesta tóxica en local, corrosiva o sistemática. Cuando hablamos de ese efecto local, se define como ese proceso que se produce en un lugar de contacto inicial, generado principalmente cuando se dan procesos
de irritación en la piel por contacto con cal de uso agrícola. Es un ejemplo claro de estos procesos de locales o de respuesta tóxica locales. Cuando hablamos de efectos corrosivos, nos referimos a daños en la piel y a las mucosas, principalmente por la acción o exposición de una sustancia corrosiva, como es el caso de la soda cáustica, que se utiliza como producto de limpieza de las tuberías. Ya cuando hablamos de un efecto sistémico, son aquellos efectos que se manifiestan en órganos diferentes a los empleados en la absorción. Un ejemplo claro es la irritación de las mucosas por la inhalación de hidróxido de bario, pero además de la irritación de las mucosas, se puede provocar una irritación del sistema, irritaciones sistémicas, en personas sensibles a este hidróxido de bario. Desde el punto de vista de la duración de la exposición a la sustancia tóxica, encontramos un efecto reversible y un efecto irreversible. El efecto reversible se refiere a aquellas alteraciones temporales que finalizan al cesar la exposición. Esto es en el caso de, por ejemplo, cuando nos enfrentamos o inhalamos gases más pesados que el aire. Una vez se finaliza la exposición a este gas y se vuelve a inhalar oxígeno, nuevamente pues retornamos a nuestros procesos normales. Algo contrario sucede cuando este efecto es irreversible, ya que genera daños que perduran por toda la vida debido a esa exposición que se llevó a cabo al determinado tóxico. Ejemplo de esto tenemos cuando se ingiere metanol. Muchos de los efectos que genera la ingesta de metanol pueden conllevar a cegueras o incluso a estados de coma y la muerte de la persona. Entonces, esto es un ejemplo claro de efectos irreversibles. Muy bien, desde el punto de vista de las manifestaciones, encontramos respuesta o efecto inmediato, efecto tardío. Creo que esto ya lo hablamos cuando hablamos de diferentes tipos cuando nos referíamos en la clase anterior de los diferentes tipos de respuesta tóxica. El efecto inmediato pues es aquel que se da a pocas horas de la exposición y que se da principalmente por envenenamiento o exposición a cianuro, a inhalación de algunas sustancias que podrían considerarse tóxicas, ingestión de algunos alimentos contaminados que pues nos generan diarrea en un corto periodo de tiempo, entre otros. Y de efecto tardío, pues aquellas que se manifiestan después de un largo periodo de exposiciones incluso vitalicias, que por lo general terminan generando procesos mutagénicos y carcinogénicos. Y se habla de una respuesta tóxica de acuerdo a esa predisposición individual de cada persona. Como ustedes bien saben, nosotros genéticamente estamos, por decirlo así, hay un mestizaje, hay una mezcla de genes y cada persona tiene una característica particular a nivel genético. Esto hace que se generen ciertas predisposiciones individuales, o algunas veces estas predisposiciones están asociadas de generación en generación. Esto es lo que hace que algunas personas sean alérgicas a determinadas sustancias o medicamentos y otras no. Entonces, este tipo de toxicidad también se ve asociado a estas predisposiciones particulares o generacionales. Hablaremos a continuación de los efectos en la salud de algunas sustancias o de algunos compuestos que están presentes en
diferentes herramientas que utilizamos, como por ejemplo la presencia del cadmio y cómo este puede afectar la salud cuando nos enfrentamos o nos exponemos a esta sustancia en concentraciones elevadas. Uno de los principales efectos del cadmio en la salud humana se ve reflejado en el hígado, ya que se da una deformación de los hepatocitos y una posterior inducción a la muerte celular. También vemos que puede llegar a afectar a los riñones, ya que se generan daños en los túbulos proximales, una inflamación de la cápsula de Bowman, de los glomérulos, generando deficiencia renal y por ende pues un mal funcionamiento de los riñones. En los pulmones se puede llevar una inflamación que conlleva a la reducción de la función pulmonar, lo que pues disminuye la entrada de oxígeno al cuerpo. Ya ustedes saben todos los procesos que se generan por ausencia de oxígeno en nuestro cuerpo. En los huesos puede generar osteoporosis debido a la interferencia del cadmio o en los procesos de absorción del calcio desde los intestinos. A su vez, puede generarlo por una reducción de la actividad enzimática proveniente del riñón que aporta a la activación de la vitamina D. Desde el sistema reproductivo en los hombres puede conllevar a la muerte celular en los testículos y en las hembras a falla en la ovulación y al desarrollo de los óvulos. Pero ustedes se preguntarán, nosotros en qué momento de la vida estamos expuestos al cadmio, eso nunca lo había escuchado, ¿dónde está metido? Bueno, el cadmio está presente en infinidad de actividades de uso cotidiano o en algunos productos de uso cotidiano. Un ejemplo de ellos es el cigarrillo. El cigarrillo o la exposición al humo del cigarrillo, hay partículas de cadmio que se queman en eso, o que están presentes en ese humo que inhalamos en muchas ocasiones como consumidores activos o como consumidores pasivos, que son los que más reciben el efecto negativo de este tipo de productos o de sustancias. También vemos el cadmio está presente en las pilas que utilizamos para nuestros equipos electrónicos, y muchas veces estas pilas no tienen una disposición final adecuada y terminan por contaminar el suelo, el agua que posteriormente consumimos. Y también se ve reflejado en esos trabajadores que se dedican a la manipulación de estos objetos o a la elaboración de los mismos. También el cadmio está presente en procesos de metalurgia, en la soldadura, en la barra de soldadura. Es un compuesto que está elaborado con partículas o en una menor proporción con cadmio. También el cadmio está presente en la elaboración de algunos juegos pirotécnicos, y también pues cuando lo quemamos en esas épocas decembrinas que hay, o en esas festividades donde se quema mucha pólvora. Muy bien, así como el cadmio, encontramos otros elementos que en concentraciones elevadas pueden terminar generando algunos daños específicos sobre órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el zinc. El zinc en concentraciones ideales pues es neurotransmisor, ayuda en muchos procesos fisiológicos, pero en concentraciones elevadas puede generar daños sobre el sistema enzimático, ya que se genera una disminución de la absorción de cobre y por ende se ve afectada la actividad de las enzimas que dependen de dicho elemento. A nivel pulmonar, del páncreas y de los riñones, puede generar un fenómeno denominado fiebre del metal, que se genera principalmente por la acumulación de metal, de este metal particularmente,
en los órganos, produciendo un sabor metálico en la boca, acompañado de sequedad e irritación de la garganta, síntomas de gripa, escalofríos, fiebre, sudoración, dolor de cabeza y debilidad. Muy bien, el mercurio, por su lado, también genera pues muchos efectos sobre el organismo. Yo creo que el mercurio es uno de los que más se ha hablado y más se ha estudiado, principalmente en nuestra zona, que tiene ciertos de municipios que son mineros por excelencia. Y el mercurio es utilizado en la minería con el fin de solubilizar esas partículas de oro extraídos en microgramos y pues quererlas unificar para generar los gramos y pues de cosas de tamaño mucho más significativo. Bueno, el mercurio afecta la piel, los riñones, los ojos, los músculos, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema reproductivo. Por ejemplo, a nivel del sistema reproductivo puede generar una disminución en la fertilidad y en la espermatogénesis, conllevando pues a la esterilidad y a dificultad para tener familia o tener hijos. A nivel de la piel puede generar dermatitis, en los riñones genera necrosis de los túbulos del riñón y cambios en la membrana glomerular. En los ojos se puede presentar una acumulación en la retina, ocasionando una reducción de la visión del color. A nivel de los músculos se pueden presentar cambios en las fibras, espasmos violentos en las extremidades. A nivel del sistema respiratorio puede generar bronquitis y bronquiolitis. A nivel del sistema digestivo puede generar efectos corrosivos y necróticos sobre la mucosa, con síntomas como diarrea con sangrado, entre otros. Entonces, ustedes nuevamente preguntarán dónde encontramos estos elementos, por decirlo así, en concentraciones elevadas que puedan significarnos un peligro. Bueno, a nivel de las pinturas encontramos el zinc. Muchas pinturas están elaboradas a base de zinc y en muchos de los procesos algunas labores, como los pintores al óleo, pueden verse afectados por este elemento, ya que se exponen de manera frecuente a esta sustancia. También en la elaboración de tejas de zinc, básicamente, también se ven afectados por este elemento. Muy bien. La intoxicación por mercurio se puede ver reflejado en la presencia de este elemento en diferentes aparatos o en diferentes compuestos químicos que utilizamos en los laboratorios y en procesos pues de la minería, como es el caso de la utilización del famoso azogue, que no es más que el mercurio. También encontramos el mercurio en elementos como el termómetro y también en algunas sales inorgánicas, formando pues compuestos que son utilizados, como ya lo había dicho, en los laboratorios de química, entre otros. Se puede decir que la forma más dañina del mercurio es el metilmercurio, con efectos neurotóxicos en adultos y en el feto de las madres expuestas. De hecho, es uno de los compuestos que más se ha estudiado precisamente por esa alta toxicidad. Muy bien. El mercurio pues está relacionado con muchas perturbaciones en el comportamiento y lesiones renales. El mercurio está presente a nivel elemental, lo podemos encontrar en los termómetros de vidrio, en los interruptores eléctricos, en las bombillas de luz fluorescente, en las obturaciones dentales, en algunos equipos médicos. Como a nivel inorgánico, se puede encontrar en las pilas, en las baterías, en los laboratorios de química, en algunos desinfectantes,
en remedios de la cultura popular, principalmente aquellos utilizados para el tratamiento de leishmania. Y el mercurio orgánico se puede encontrar en desinfectantes, antisépticos principalmente, como mercurocromo rojo, en los vapores de la combustión del carbón. También está presente en algunos peces que han consumido este mercurio que se ha acumulado en las fuentes hídricas, como es el caso de peces que provienen de zonas consideradas como mineras, como por ejemplo Ayapel, hablando desde el punto de vista de nuestra región. Y es posible que existan otras fuentes en donde se pueda obtener mercurio orgánico. ¿Cuáles son los síntomas de esas personas que se intoxican con mercurio? Pues un sabor metálico en la boca, vómitos, dificultad respiratoria, tos fuerte, encías inflamadas y sangrantes, ardor en el estómago y en la garganta, diarrea y vómitos con sangre, entumecimiento, dolor en ciertas partes de la piel, estremecimiento, temblor incontrolable, incapacidad para caminar bien, ceguera, visión doble, problemas de la memoria, convulsiones y muerte. Veamos a continuación un video que nos va a hablar un poco más del mercurio. El mercurio es un elemento químico de número atómico 80. Es un metal pesado plateado que a temperatura ambiente es un líquido que no tiene olor. Su uso más antiguo, aparte de la extracción de oro y plata, fue en la confección de espejos, que aún hoy día se aplica. Se utiliza también en instrumentos de medición, principalmente termómetros y tensiómetros, enchufes, rectificadores eléctricos, interruptores, lámparas fluorescentes, además en vacunas y empastes dentales o amalgamas. La amalgama significa mezcla con mercurio, y en términos odontológicos esto es cierto, porque la composición de las utilizadas en empastes está formada por un 50% de mercurio y otros metales como plata, cobre, zinc y estaño, que al mezclarlos endurece en pocos minutos y a temperatura ambiente. Este material se usa desde hace más de 160 años por ser un material durable y económico, pero a lo largo de la historia, la amalgama ha sido acusada 3 veces de provocar daños al organismo. La primera vez fue en 1830, nuevamente en 1920, ya en 1926 el Dr. Alfred Stocher, renombrado químico alemán, describió cómo las amalgamas habían destruido su vida y lo bien que le fue al quitárselas, y la tercera ocasión generó un movimiento que continúa hasta nuestros días, con información más exacta y científica señalando la toxicidad de dicho material. A continuación veremos un experimento para comprobar que las amalgamas liberan grandes cantidades de vapor de mercurio. Lo que estamos viendo es vapor de mercurio saliendo de un empaste de amalgama de plata de hace 25 años de un diente extraído. El fondo es una pantalla fosforescente. El vapor de mercurio absorbe la luz fosforescente y podemos verlo como una sombra. Este es mercurio saliendo del empaste que fue sumergido en agua a la misma temperatura que el cuerpo humano. Este es un empaste que fue frotado con un borrador de lápiz por algunos segundos. ¿Qué tal ir al dentista y hacer una limpieza en sus dientes? Estas no son cantidades pequeñas de mercurio como podemos ver. Es más de 1000 veces más alto que la cantidad que la Agencia de Protección Ambiental aprueba para el aire que respiramos. Aquí observamos un diente taladrado. Y aquí tenemos el vapor de mercurio cada vez que usted lo sumerge en agua para café o té caliente a 43,3 grados centígrados, o incluso si mastica sobre él. El mercurio sale de los empastes cada vez que los estimulamos. Y esta estimulación causa que el mercurio se siga liberando de los empastes por 1 hora y media como mínimo. El dentista podría enviar una vieja corona de oro al laboratorio para ser soldada. ¿Qué ocurre con el personal? Ellos no tienen información al respecto. En el año 1985, la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología se propuso determinar la cantidad de mercurio que sale de los empastes.
Y aquí está la gráfica, mostrando que cantidades importantes de mercurio fueron medidas saliendo de los empastes. Luego experimentos en animales y colocando empastes radioactivos en ovejas. El mercurio fue acumulado en la mandíbula, el estómago, el hígado y el riñón de las ovejas en solo 30 días. Considerables cantidades de mercurio se dispersaron a todos los órganos en el cuerpo de la oveja. Se midieron que los riñones de las ovejas perdieron su capacidad de limpiar insulina en un 60%, que es un indicio de mal funcionamiento en el riñón. Entonces vemos cómo el mercurio presente en las amalgamas genera tantos efectos negativos sobre nuestro cuerpo. A raíz de eso es que se ha sustituido la utilización de este en muchos procesos dentales. De hecho, algunos de nuestros abuelos o padres tenían coronas elaboradas con plata u oro, y este tipo de prácticas han sido sustituidas a lo largo de los tiempos. Muy bien, así como el mercurio encontramos otros elementos también que generan daño, como es el caso del plomo, del magnesio. El plomo afecta a los riñones, el estómago, los pulmones, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema reproductivo, ya que por ejemplo a nivel de riñones, estómago y pulmones aumenta el riesgo de contraer cáncer. A nivel del sistema nervioso genera parálisis general, deficiencias auditivas, visuales y motoras. A nivel del sistema circulatorio, daños en la membrana de los glóbulos rojos, causando hemólisis y el aumento del riesgo de padecer de hipertensión o anemia. A nivel del sistema reproductivo, genera una posible relación entre la alteración de la maduración sexual femenina. O sea que encontramos mujeres con una determinada edad que no han madurado sus órganos y pues se les dificulta también la procrear. Hablando del magnesio, encontramos que genera daños al sistema nervioso, al sistema respiratorio y al sistema reproductivo, en este último generando esterilidad y generando una reducción en la producción de testosterona y del tamaño de los testículos. Ustedes saben que la testosterona es la encargada de muchas veces del proceso de erección. Entonces los hombres pues no van a tener una funcionalidad adecuada del órgano reproductor. En el sistema respiratorio encontramos bronquitis, disnea durante el ejercicio y una mayor susceptibilidad a infecciones pulmonares. Y en el sistema nervioso pueden existir desórdenes en la producción de dopamina y sus metabolitos, causando alteraciones en los niveles hormonales, y la patología se manifiesta con síntomas de locura, comportamiento convulsivo violento, inestabilidad emocional, alucinaciones y pérdida progresiva del control de movimientos en algunos músculos. El magnesio es uno de los neurotransmisores por excelencia, pero cuando hay aumento de esto podríamos estar enfrentándonos a esta serie de patologías. Nuevamente, ¿dónde encontramos este tipo de elementos en que están presentes? En el caso del plomo, muchos de los rines de lujo están elaborados con plomo. Entonces la elaboración de estos productos expone a los trabajadores a este tipo de sustancias. A su vez, las griferías de nuestras casas también, muchas de ellas están elaboradas con plomo. Y a las niñas, muchas marcas de pintalabios tienen compuestos de plomo. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso cuando vayan a comprar este tipo de cosméticos. Muy bien. A nivel del magnesio encontramos que está presente, de manganeso, perdón, está presente en las baterías, nuevamente, principalmente las baterías de celulares. Muy bien. También encontramos efectos generados por el arsénico y el cromo, que ya también pues vemos que afectan el hígado, pulmones, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema reproductivo, riñones, sistema respiratorio y sistema digestivo. ¿Dónde encontramos estos productos? El arsénico está presente principalmente en algunos pesticidas
que son utilizados para el control de plagas en los cultivos. Está presente en algunos medicamentos, principalmente aquellos que regulan la expresión de la TSH, como son este medicamento que vemos en pantalla, Tisonot. Y bueno, por otro lado, el cromo está presente en algunos suplementos de gimnasio, por decirlo así, o suplementos deportivos, están elaborados con cromo. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y también en la elaboración de tubos, principalmente esas tuberías que se instalaban en muchas ciudades hace algunos años. Y está presente en piezas de automóviles o de motores de automóviles, son esas denominadas piezas cromadas que dicen. Muy bien. Listo, entonces muchas gracias por su atención. Estaré atento a cualquier duda o inquietud que tengan al respecto de la clase del día de hoy. Que tengan un resto de día excelente.